parece que la primera ola de influenza ha golpeado fuerte a los adultos mayores de 65 años en nuestro país, llegando a los 178 muertes por semana. Esta cifra sería, según algunos expertos, la peor de los últimos años, sin considerar los decesos por la pandemia. Para conocer detalles más, vamos a tomar contacto con el jefe de epidemiología del Ministerio de Salud, Cristian García, quien lo tenemos de manera telemática, lo vemos todos los días o todas las semanas y la entrega del MinSal. Gracias por tomarte, Cristian, este tiempo con nosotros para analizar estas cifras que son bien fuertes, pero que también corresponden a cada invierno. A nosotros con esto de la pandemia se nos habían borrado un poco las cifras, pero cada invierno, lamentablemente, muchos de nuestros adultos mayores fallecen porque la influenza nos pega y nos pega muy duro. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Hola, Juan Carlos, muchas gracias por la invitación y también para poder informar y, bueno, agradecerles siempre la información que ustedes están dándola a las personas porque los inviernos nos pegan a todas las personas. Los inviernos en los últimos años, el 2019 fue un año que fue complejo, de alta circulación, y este año, recordemos, es un año que, a diferencia del año pasado, es sin restricciones por la pandemia. Hace un año teníamos plan paso a paso, uso de mascarillas, restricciones al movimiento, etcétera, ¿cierto? Este año hemos visto una alta circulación viral, con lo que eso significa un adelantamiento además de la circulación y, por supuesto, los que más sufren y a quienes más afectan son a las personas más vulnerables, dentro de ellas las personas mayores. Sí, nos asusta un poco la cifra de fallecidos, ¿cierto? Porque ustedes llevan, bueno, el mundo de la salud en general, yo diría público-privado, lleva muy al detalle los fallecidos, está muy linkeada la red en general, ustedes pueden proyectar los picos que van a venir, en eso hay que ser muy sincero. En cada posta rural, en cada pueblo hay un pequeño consultorio que nos va alimentando de datos y por eso Chile pudo responder también en términos de vacunación en la pandemia también. Y nos tiene alarmado esta cifra de fallecidos en términos de la influenza. Hace un par de semanas nos pegó muy duro el sincicial, sobre todo con los niños, ¿cierto? En periodo lactante, además el sincicial no tiene vacuna, los papás se preocuparon mucho, se estresó mucho el sistema y ahora pareciera, Cristian, que es el virus respiratorio, la influenza, el resfrío común, sobre todo nuestros adultos mayores, el que nos debiera preocupar. ¿Se viene un pic ya en las próximas semanas? Sí, primero, Juan Carlos, y aclarar algo muy, muy importante. La influenza no es equivalente al resfrío común. Y, de hecho, se describe en una persona, incluso podría describir el momento cuando se enferma de influenza. ¿Y sabe por qué? Porque la persona tiene un malestar, un dolor muscular, un decaimiento tan rápido, inmediato, y que puede causar una neumonía, una hospitalización, incluso la muerte. O sea, la influenza es una enfermedad, especialmente en los grupos de personas mayores, que pega muy fuerte y puede ser muy, muy, muy grave. Por lo tanto, es de ahí la importancia, y aprovecho de hacer el llamado a todas las personas de los grupos de riesgo que vayan, vacúnense, porque así se está protegiendo y reduce la posibilidad de hospitalizarse y las personas mayores incluso también de morir. Lo que hemos visto este año es que tenemos una circulación de virus, incluso en el verano, que ha sido muy alta. Entonces partimos de una base de circulación muy alta y que hemos visto que durante mayo, junio, ha surgido incluso más todavía. Virus respiratorio esencial, influenza, que subió de manera importante, después ha bajado un poco, pero sigue siendo importante y afectando a las personas, especialmente a las personas mayores. Y ahí el llamado. No es el momento de relajar ninguna medida. Las medidas de prevención, que son el lavado de manos, ocupar mascarillas, ventilar cuando podamos, ¿cierto? Y especialmente vacunarse va a reducir el riesgo que todas las personas tienen para hospitalizarse o tener una enfermedad grave. Así que, y para hacer la diferencia entre un resfrío, que en general las personas lo pasan bien, un poco de malestar, y al tiempo, a las horas, a los días, salen sin ningún problema. La influenza pega muy fuerte y que puede generar una enfermedad muy, muy grave. Sí, es como cuando te dicen que te sientes el cuerpo apaleado, así como que no te puedes mover y te sientes terrible. ¿Y cómo andamos, Cristian, en la vacunación? Sobre todo con nuestros adultos mayores, los grupos de riesgo, ¿estamos respondiendo o nos hemos relajado? Porque el ser humano
tenemos esta particularidad que se nos olvida el modo pandemia y pareciera que volviéramos a una cierta normalidad y dejamos la mascarilla de lado y ya no nos vacunamos. Pasamos de la desesperación de las vacunas en la pandemia, donde hacíamos filas, casi nos agarrábamos ahí a empujones por una vacuna, ahora no querés vacunarnos. ¿Cómo está eso? Bueno, hemos avanzado, ya más de 6.500.000 dosis se han administrado, pero hay dos grupos que estamos lentos, que son las personas mayores de 65 años y a las mujeres embarazadas, que estamos alrededor de un 40%. ¿Sí? Por lo tanto, el llamado justamente a eso, y entendemos también, ¿no? Hay una fatiga pandémica, las personas han respondido muy bien a todas las vacunas anteriores y eso tenemos que destacarlo. Y por eso es que lo que estamos viendo ahora, estas cifras de el número de defunciones en personas mayores en especial, nos viene a recordar que esto no ha pasado. Seguimos en un invierno, seguimos con una alta circulación, por lo tanto el llamado es a todas las medidas de prevención. Y una cosa que es importante, estamos en vacaciones y los niños muchas veces los cuidan personas mayores, los abuelos, que es parte de una gran ayuda que tenemos todos, ¿cierto? Y que tenemos que protegerlos. Uno, vacunándose. O sea, el momento de vacunarse es hoy día. Recordemos además que los niños van a entrar al colegio. Cuando entran al colegio se ve también alza de contagio de virus respiratorio y esas alzas también se traspasan a los distintos grupos de edades, especialmente a las personas mayores. Así que el momento es hoy para vacunarse, de proteger a todas las personas, porque estamos todos juntos en esto. Acá no es suficiente que solamente las personas mayores tomen las medidas, porque una persona que, por ejemplo, tiene síntomas y no ocupa mascarilla, puede contagiar a una persona mayor. Y ese es el llamado, ocupar mascarilla, lavarse las manos, vacunarse, ventilar cuando sea posible y limpiar la superficie de manera permanente. Seguimos en invierno, sigue circulando de manera muy importante los virus respiratorios y la influenza, como bien decíamos, es una enfermedad que causa neumonía, hospitalizaciones y también muerte. Bueno, una buena recomendación es cuando los niños estén resfriados, no llevarlo a ver a los tatas el fin de semana, ¿cierto? Y, y al revés también, cuando un adulto está resfriado o tiene síntomas respiratorios, tampoco llevarlo a conocer a las guaguitas, ¿cierto? A los recién nacidos, a los menores de un año, porque recuerden que también estos virus afectan a los niños pequeños. Entonces tenemos los dos extremos de la vía que tenemos que protegernos. Vamos a pasar este invierno, lo vamos a pasar, vamos a salir adelante, va a llegar la primavera, pero ahora tenemos que tomar todas estas medidas y sobre todo vacunarnos porque esto nos va a servir para reducir el riesgo de enfermar gravemente. Sí, no sacar a los niños chicos de los malls tampoco. Bueno, los malls son las plazas públicas modernas, ¿cierto? Antes los niños jugaban en las plazas públicas, bueno, ahora los llevan al mall, pero sobre todo esos niños en periodo lactante, que de repente uno ve a las mamás ahí, lo único que hace es llevarlo a un lugar donde está lleno de bichos, dicen los doctores. Sí, además que recordemos, el virus respiratorio sincicial que ha bajado, pero sigue presente de manera muy alta, se mantiene en la superficie. Entonces, muchas veces los niños van a estos lugares cerrados, juegan en estos juegos infantiles y ahí, bueno, se juntan, se tocan y pueden también hacer que estas gotitas queden en los juegos y que se puedan contagiar. Eso es parte de lo que pasa, lo que vemos habitualmente. Podemos evitarlo, evite ese riesgo para todos los niños y en especial protejamos a las personas mayores. Bueno, usted como jefe de epidemiología, esta palabra tan larga y difícil de pronunciar del Ministerio de Salud, ve las curvas, los números. ¿Y qué nos dicen los números para las próximas semanas? ¿Esto de la influenza viene en aumento? ¿Se nos viene un pic? ¿Cómo va la curva? ¿Para qué tenemos que prepararnos? ¿Y cómo está el sistema también? Porque el sistema se estresó un poco con el sincicial en términos de cama. Se estresó bastante, no un poco, sino que estuvo bien al límite. ¿Y qué nos dicen, Cristian, las próximas semanas? Sí, primero explicar lo que pasó con el sincicial y que sigue pasando, que cuando uno tiene después de un periodo de pandemia, donde hay muchas personas en la población que son susceptibles, eso quiere decir que no habían tenido mucho contacto con este virus anteriormente, y eso es algo que están viviendo todos los países del mundo, esto no es algo particular en Chile, pero ¿qué es lo que nos pasó? Que el virus respiratorio sincicial aumentó, y no solamente aumentó de manera muy importante, sino que muy rápido. Entonces, en pocos días se generó una necesidad de camas, de reacción del sistema sanitario, en pocos días, de hecho, cosa que no se había visto nunca. En vez de hacer una curva habitual que sube y baja, una curva muy empinada de alta velocidad de contagios. Eso es lo que vivimos este año y ha sido complejo.
Ya vamos para el virus respiratorio sincicial bajando, pero sigue siendo alta la circulación. Y lo que vimos también en su momento fue, y similar al alza de virus respiratorio sincicial, un alza en influenza. Ha ido también a la baja y están circulando otros virus de manera alta. Lo que uno esperaría, y eso lo hemos conversado con todos los expertos, estamos reuniéndonos de manera periódica con grupos de expertos, y es que existe una posibilidad que es plausible, ¿cierto? Que una vez que entren los niños al colegio, aumenten los contagios y un grupo reservorio importante de influenza son los colegios. Y ahí se generan contagios y esos contagios también van y afectan, por supuesto, a ese grupo de edad, pero también a los grupos mayores, a los niños menores también. Por lo tanto, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nos estamos adelantando, previniendo estas posibles alzas. Puede que no ocurra, pero sí tenemos que estar preparados para esos escenarios. De hecho, la red asistencial se ha estado preparando, ya tuvo una muy buena reacción en la reconversión de camas en pediatría, que ha ido en... ¿Se nos fue el audio ahí? Un poquitito, ¿no? Sí, se nos fue el audio ahí, vamos a tratar de restablecerlo. Sí, pues la red se estresa y se estresa con justa razón porque aumenta el volumen de esta influencia que es este resfrío donde te duele todos los huesos, que es muy distinto al resfrío común, ¿cierto? Y que puede causar la muerte, sobre todo en los grupos de riesgo, en nuestros adultos mayores, y que nos tiene asustados porque las cifras hablan de 178 muertos las últimas semanas y el Ministerio de Salud, las curvas, los números, lo están analizando permanentemente. Así que por eso estábamos conversando con Cristian García del Ministerio de Salud, jefe de epidemiología, para que nos interpretara estas cifras, estos números, para ver cómo se van a comportar las cifras en las próximas semanas. El Sincicial nos ha dicho tampoco es que esté de retirada, tampoco es que se haya ido, sino que hay que estar muy pendiente y quizá hemos caído en una especie de meseta de tranquilidad porque los niños están en vacaciones de invierno, entonces todo se pudiera calmar mientras está en vacaciones de invierno, porque además hasta el tráfico en la ciudad es distinto en las vacaciones de invierno, pero hay que estar muy al pendiente. La red aparentemente se está preparando, el Ministerio también está conversando con la red pública, privada también, para ver cómo se amplía esto en términos generales para nuestros adultos mayores. Muy importante que estemos al pendiente en términos de vacunación, que estemos al pendiente en materia de salud. Viceversa, de repente no es muy bueno que los niños vayan a ver a los adultos mayores el fin de semana, y nos decía Cristian, viceversa, tampoco que los adultos mayores vayan a ver a las guaguitas recién nacidas porque estos virus están en el ambiente, el sincicial queda en la superficie, los niños muchas veces cuando van al mall o a otros lugares o espacios cerrados tienden a tocar cosas y eso pudiera ser perjudicial para la salud. Va a ser un invierno complejo, en los próximos días también se avecinan lluvias y por lo tanto entre todos tenemos que hacer esta sinergia para que de aquí en adelante podamos semana a semana y mes a mes ir viendo cómo nos comportamos y cómo podemos salir adelante en este invierno que va a ser complejo.